Seguimos en ADN. Normalmente los empresarios, cuando son consultados por los medios, generalmente lo son en función de una representatividad en alguno de las gremiales empresariales o porque hay algún episodio puntual que los involucra. Pero hoy tenemos a un empresario que lo invitamos a conversar con nosotros por su condición de empresario y por sus opiniones muy personales, obviamente, y muy firmes sobre determinados asuntos de la opinión pública, como es Alejandro Ruibal, que es el director de SACEM, vicepresidente de la Cámara de la Construcción. Alejandro, gracias por acompañarnos. No, un gusto. Gracias, Gabriel, y gracias por la invitación. SACEM es es la empresa que participa en la construcción de la planta de UPM, y ahora está todo el tema del ferrocarril, ¿no? El llamado Grupo Vía Central, el ferrocarril central. O sea, ha habido muchas idas y venidas cuando uno lee públicamente qué pasa con el ferrocarril, que está demorado, que hay una demora, que se pensaba terminar en una fecha, se va a entregar en otra. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Por qué fue tan enrevesado, tan demorado? Bien. Sí, bueno, primero sí, SACEM es una empresa que es un grupo constructor, diríamos, el más grande de Uruguay, que trabaja en obras de infraestructura principalmente, y este año estamos cumpliendo 70 años. ¿Sí? Conocemos el oficio, vamos a empezar por ahí. En particular, para no esquivar al bulto y ir a la pregunta tuya, ¿por qué se complicó, por qué se complejizó el proyecto de ferrocarril? Que es una PPP, hay que aclararlo, no es una obra pública tradicional, sino que es una obra, además de tener una escala enorme, como yo creo que prácticamente de las obras públicas más importantes de la historia de Uruguay, es una obra en la cual hay que financiarla. La financiamos nosotros, las empresas apoyadas en bancos, y luego empezamos a cobrar una vez que terminamos la obra, que en este caso lleva unos 3 años el plazo de la obra más o menos, más alguna prórroga que se va a dar. En definitiva, y luego cobramos durante 15 años una cuota en función de mantener la infraestructura en buen nivel de calidad, en buen estándar de uso. Por eso hay una transferencia del riesgo y por eso es lo que marcan la ley de PPP. Pero para no aburrir y yendo al punto por qué se complejizó, bueno, básicamente porque yo creo que acá se subestimó todo lo que era, primero, la escala de este proyecto, ya desde que se empezó a preparar el pliego, o sea, antes de la llamada licitación. Y luego otro tema importante, que es todo lo que tiene que ver con las expropiaciones, que son absolutamente necesarias para construir la obra, es decir, liberar la faja donde se va a construir en definitiva la vía. Más allá que en este caso la vía, un 80-85% va en la traza antigua de la vía, ¿no? La traza del ferrocarril antiguo. Pero hay muchos lugares que no, que hay bypasses, hay correcciones de curvas, porque es un ferrocarril que va a ir a otra velocidad con una tecnología más moderna, y también se necesita más ancho de faja por cuestiones de normativa. Bueno, eso hace que haya que expropiar una serie de terrenos, y eso fue lo que se demoró. Y bueno, al demorar eso, pero al igual al comenzar la obra, el proyecto se fue desarrollando en la medida que se pudo, los frentes que se podían, pero luego empezamos a tener problemas de avance. Y bueno, es lo que hemos estado intentando resolver, y al día de hoy yo diría que prácticamente ya acordado y resuelto para poder seguir a buen ritmo con el proyecto. ¿Para cuándo va? Esa es la historia resumida. ¿Para cuándo va a estar? Y va a estar para mayo del 2023. Mayo del 2023. Ruibal, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? No nos habíamos saludado. Bien, buenas noches, ¿cómo le va? Además de los atrasos por el tema de las expropiaciones, también se dijo que había habido errores en la estimación del basamento que habían en varias partes del diseño, ¿no?
¿Quién tiene la responsabilidad de ese error si es que usted lo termina confirmando, pero ya estaba de alguna forma sabido de que la consultora extranjera que se había contratado le erró las estimaciones de cómo eran los sustentos para partes de la vía? Bien, ese es otro punto que no tiene nada que ver con el anterior, con el tema principal, que es el que menciona a los plazos. Este es el punto de cómo el terreno que nos encontramos cuando desarmamos la vía vieja no cumplía con la información que estaba en el pliego, no cumplía con los ensayos, es decir, era de peor calidad, vamos a decir, que lo que figuraba en los pliegos. Ahí pueden haber pasado varias cosas. Nosotros hay que entender que desmantelamos la vía y sacamos todo lo que había, y eso no se podía hacer en la etapa previa a la licitación, ¿no? Lo único que había era algunos cateos cada tanto, con información, a mi juicio insuficiente, pero bueno. Lo que no nos íbamos, nadie, fue una sorpresa, es encontrarnos con un material con mucha presencia de materia orgánica, pero después uno pensando, y acá ha habido muchos ingenieros de todas partes del mundo, especialistas en ferrocarril, que me han explicado un poquito por qué. Es decir, el terraplén, lo que va abajo de la vía, donde se apoya después la capa de piedra partida, donde se apoyan los durmientes y después van los rieles, eso es la estructura más o menos así, pero abajo hay un terraplén, esa montaña, tiene que ser de un material que no ceda, ¿no? Y que sea estable. Por eso no puede ser contaminado con materia orgánica, no puede tener ni raíces, ni tierra negra, para decirlo de una manera muy sencilla. Todo esto se hace en estudios y análisis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los ingleses lo hicieron así nomás? Yo lo que creo que los ingleses lo hicieron con lo mínimo que la tecnología le daba en ese momento. Muchas veces los terraplenes a lo largo de muchísimo tiempo se van consolidando con los años y con el propio peso. Y yo creo que lo que hicieron los ingleses fue ir recauchutándolo, las cargas eran otras, las velocidades eran otras, y lo mantuvieron durante mucho tiempo, refaccionándolo, y bueno, hasta donde le daba lo usaba. La realidad es que con la normativa muy exigente que hay ahora, otras velocidades, nosotros estamos utilizando un estándar europeo para trenes de carga, estamos hablando de una cosa de primer mundo realmente, no se permiten asentamientos, entonces ya ese material no sirve. Asignar responsabilidades, y bueno, yo qué sé, yo creo que está repartida en varios. De cualquier manera, afortunadamente, también estamos resolviendo todo eso. Rival, si esto hubiera ocurrido hace algunas décadas, si preguntábamos quién paga, decíamos Credisol paga, pero Credisol ya no existe más. ¿Quién paga todos estos mayores costos? ¿Son compartidos? ¿Se le traspasa al Estado uruguayo? ¿Lo comparten con UPM? ¿Lo comparten ustedes? ¿Quién termina pagando estos mayores costos que no deben ser pocos? Bien, primero UPM no tiene nada que ver en el contrato nuestro con el Estado, no participa, sí hace una supervisión porque como usuario, ¿no? Porque va a ser uno de los usuarios y no va a ser el único de la vía, porque va a haber más de un operador que va a circular arriba de la vía. Ellos hacen una supervisión de cómo se está construyendo. En el contrato nuestro no figuran ellos. Es decir, es una cosa entre nosotros y el cliente, que es el Ministerio de Transporte. Y obviamente decidimos compartir el tema, lo estamos definiendo, pero también está englobado en una solución global valga la redundancia, de extensión de plazo por también la falta de terreno para trabajar. Y bueno, encontramos poniendo todo lado una solución creativa que sí, que va a tener algún costo más, que lo estamos definiendo, pero no va a ser nada exorbitante, dale, proyecto. Alejandro, se ha estado hablando últimamente del tema del Mercosur, ¿verdad? Y si bien las empresas tienen un papel importante o van a sufrir las consecuencias de las medidas que el gobierno tome, se quede o se vaya, abra acuerdos de libre comercio, normalmente se escucha poco la voz del empresario.
No sé si porque hay veces que se tiene temor a que cuando uno abre la boca el gobierno pueda tomarse revancha en alguna ocasión, si no le cae bien, etcétera. Pero como sabemos que vos solés jugar opinión, te pregunto, ¿cómo ves lo de los TLC? ¿Cómo ves lo del Mercosur? ¿Cómo ves la discusión de los tratados de libre comercio? Bien. Sin esquivar al gusto, yo estoy a favor del libre comercio. Tengo una visión liberal de la economía y soy pro mercado, con las limitaciones para mí que hay que darle a los mercados para que no se vayan a veces de los objetivos de los países. ¿Y qué quiere decir con esto? No hay ningún país que no genere alguna especie de protección, llamémosle, o cuidado, y eso no quiere decir ser un fundamentalista del proteccionismo, pero muchos países cuidan algunos sectores de su economía, porque hacen un razonamiento, dependiendo del sector, no estoy hablando en forma muy genérica, de valor estratégico o de impacto en cómo es su economía. En particular, Uruguay es un país muy chico, que tiene que pensar muy bien cuando firme un tratado de libre comercio con quien sea, cómo va a impactar ese tratado de libre comercio. Hay que pensar en las distintas áreas de la economía, industrias en general, el régimen de competencia, la transición de un estado actual a un estado deseado, cómo se da esa transición, porque los cambios bruscos en la regla de juego generan muchas veces corridas o generan a veces desintegraciones de cadenas productivas que ya están instaladas. Entonces, obviamente no quiere decir que hay que quedar siempre como estábamos, sino que hay que ir arriesgando, pero hay que ir arriesgando mirando el impacto real que va a tener en las distintas áreas de la economía. Entonces, yo estoy a favor de los TLC, esto es una opinión estrictamente personal, soy a favor de fomentar el comercio en el sentido más amplio. El tema es que uno no puede ser el bobo de la clase tampoco, ¿no? Es decir, yo te abro, yo abro todo, pero después del otro lado no es simétrico, o hay una diferencia de escala gigantesca de repente, o de costos, o de intervenciones estatales. Hay países que tienen empresas que pertenecen al Estado, subsidiadas, que pueden competir en condiciones que de repente las industrias de países como Uruguay de repente no podemos competir. Entonces ahí hay que pensar muy bien esa jugada. Entonces son bien complejos el diseño de los tratados de libre comercio, hay que ver bien con cada país cómo sería. Y yo como principio, para firmar tratado de libre comercio, miraría muy bien en la balanza los pros y los contras. Realmente tiene que ser conveniente para el país. Y miraría muy bien la estructura de costos del país con el que voy a firmar el tratado de libre comercio. Y yo diría otra cosa. Yo no sé si no va a haber una evolución, porque uno se queda con las siglas, ¿no? ¿Hace cuánto que venimos hablando de los TLC? No sé, algunas décadas, ¿no? Recuerdo, bueno, el más famoso fue cuando nos quedamos sin la firma del TLC con Estados Unidos, que yo creo que era una buena oportunidad. Pero yo no sé si no hay otros mecanismos, o no se van a desarrollar otros mecanismos de comercio que no sean solo las siglas TLC. Me da la impresión que esto se va a seguir moviendo. Fíjense que ahora, a ver, ustedes me dirán, capaz que no tiene mucho que ver lo que voy a decir, pero yo creo que tiene que ver. A las empresas grandes multinacionales, ya los grandes países le dijeron, ya no va más eso de que te instalás en paraísos fiscales, ¿no? Que vamos a empezar a cobrar impuestos en toda parte del mundo donde estés. Sí. Rival, el Uruguay ha tenido algunas experiencias bastante complicadas de multinacionales que han venido al Uruguay. Le planteo, por ejemplo, el caso de Hyundai con la empresa de ciclo combinado, la usina de ciclo combinado para UTE, que tuvieron un largo conflicto, finalmente se solucionó. En el caso de la planta regasificadora, el principal concesionario se fue
la empresa francesa, problemas con empresas brasileñas, subcontratistas. No tenemos buena experiencia en eso. ¿Cómo manejar hacia el futuro en esta puerta vaivén de venida de empresas, pero también salida eventual de empresas hacia la región o el mundo? Bueno, a ver, en los ejemplos que usted menciona, está, a ver, en particular la central de ciclo combinado, una licitación pública que ganó la empresa Hyundai. La empresa Hyundai es una empresa de primer nivel mundial, a nivel de ingeniería, y yo creo que subestimaron las condiciones locales, como pasa a veces, cuando vienen y subestiman la complejidad de un país chico y piensan que las cosas son más fáciles o que somos más básicos, y muchas veces se dan golpes y muy duros en esas empresas que después llevan a que la gestión de los proyectos se contaminen y se terminen en líos, en arbitrajes, en juicios, en litigios. En el caso de Hyundai, que me tocó participar como subcontratista, viví no la primera etapa, pero después sí entramos a la obra. La obra se terminó y la calidad de la obra es buena, y creo que se fueron con una lección aprendida de los cuidados que hay que tomar. En el otro ejemplo de la regasificadora es una obra trunca. Yo creo que ahí el problema es otro. Ahí creo que el problema fue que no fue un problema técnico, sino que se abandonó el proyecto, básicamente. La obra se podía haber hecho. La tecnología para hacer esa obra se podía haber hecho. Creo que ahí pasó más por la decisión de continuar la Pero el consorcio francés se fue, abandonó la obra, pagó la multa y se fue, ¿no? Fue el primero que abandonó. Sí, pero ¿cuál fue la detonante de eso? No me queda muy claro cuál fue la detonante. Sé que se está investigando bien, pero hay que ver cuál fue la detonante. ¿Realmente se quería hacer esa planta? No estoy tan seguro que después se quería hacer. Ahora, Alejandro, vos decís a veces nos subestiman, ¿verdad? Pero sí. Fíjate vos, ¿cómo pensás que nos ven? Y te pregunto a vos, ¿cómo lo ves un proyecto de inversión de 80 millones de dólares, como era el fideicomiso en Canelones, que se frustra por diferencias políticas con ediles, que tienen que votar ediles? No estoy minimizando el papel de los ediles, pero imagínate una multinacional, ni el Parlamento Nacional, una junta departamental de un departamento del interior, diferencias políticas, falta un voto, 80 millones de dólares que eventualmente ahora se van a hacer por otras vías, pero se podría haber fracasado. ¿Cómo pensás que se ve eso? Bueno, a ver, a mí me ha tocado trabajar y en el exterior. Actualmente estamos trabajando en Paraguay, en Perú, en Chile. Me ha tocado a mí trabajar en Brasil en otras épocas. Tengo muchas experiencias también con empresas europeas y haber estado algún tiempo también, en particular en Francia. En todos lados se cuecen habas con los problemas con los clientes y con el Estado, y cuando la política también se mete en las decisiones. Mirá que eso pasa. Pero no te estoy diciendo esto para sacarle el bulto a la respuesta. Ahora voy a dar mi opinión al respecto de esto. Simplemente para decir que nos subestiman, es verdad que nos subestiman a veces, y a veces vienen estas empresas, se piensan que acá las cosas se arreglan de una manera mucho más fácil, y no es así. Eso quiere decir cuando digo no, o subestiman la ideología nuestra, la forma de ser del uruguayo. Pero, a ver, en cuanto a los fideicomisos, que el fideicomiso es una herramienta, al final parece que hablamos de fideicomiso. El fideicomiso es una herramienta, es un instrumento legal que da seguridad a una inversión, ¿no? Es para proteger una inversión y que justamente se crea para asegurarse que el flujo vaya estrictamente al objeto para el cual fue decidida la inversión, y que no se puedan desviar fondos para hacer otra cosa. Eso primero hay que estar de acuerdo que es el fideicomiso. Después, que implica endeudamiento, sí, pero si no tiene repago, el fideicomiso no sale. Eso es otra realidad. Ahora, que no se puede invertir en infraestructura en este momento, muy particular, diría yo, de nuestro país, saliendo, espero yo, de una pandemia,
golpeado, como toda economía después del cimbronazo donde hay que crear empleo y donde la construcción en particular es un instrumento ideal. Y bueno, a la prueba me remito, se está usando en toda parte del mundo desarrollado en particular, pero también acá en el vecindario. Que no se pueda habilitar el uso de estos instrumentos, a mí no me entra mucho en la cabeza. O sea, no voy a ponerme a hacer un análisis político porque sin duda no tengo toda la información, he escuchado las campanas, pero no puedo creer que no se puedan habilitar los fideicomisos para todas, para el uso general de las intendencias, en particular para la de Canelones sin duda, pero como instrumento, obviamente cumpliendo con la seriedad que requiere y que tenga el respaldo que tiene que tener. Pero este es un momento para arriesgar en ese tipo de inversiones. Si no es en este momento que vamos a arriesgar en invertir en infraestructura. Y cuando hablo de invertir en infraestructura, no estoy hablando de cualquier cosa. Yo parto de la base de que la infraestructura no es simplemente para generar empleo instantáneo, que ya de por sí podía servir, porque genera unos cuantos puestos de trabajo que derraman bastante en la economía. Hay estudios que cada peso que uno invierte en la construcción se multiplica por 4 en la economía local, ¿no? Por los encadenamientos particulares que tiene la construcción. Pero la infraestructura no se hace porque sí. Al respecto de eso, hoy se daba cuenta la información de que el Congreso de Estados Unidos había logrado las mayorías para aprobar, para discutir el plan de obra pública del presidente Joe Biden, que es histórico, ¿no? En aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, ¿no? Una monstruosidad, sí, una monstruosidad. Y Uruguay tiene los instrumentos, los PPP, los instrumentos CREMA, las concesiones de obra pública. ¿Tenemos los instrumentos como para poder ágilmente sacar esas obras? Sí, yo soy de los que acá nos encanta en Uruguay complicarlo fácil. Nos encanta legislar, hacer leyes que después nadie la controla, o crear o comisiones, organismos, o inventar otra y ponerle un nombre. Ya está todo inventado. Acá ya está todo inventado. Hay que hacer nada más. Hay que tomar las decisiones, poner los jugadores en el lugar de la cancha donde hay que ponerlo, tocar pito y hay que empezar partido. Eso es lo que hay que hacer con la inversión en infraestructura. Ya tenemos todas las herramientas necesarias, capaz que algún ajuste, pero no es un tema de desarrollar nuevas herramientas. Es un tema de decisión y de uso de las herramientas que están disponibles. Y luego, bueno, de implementación, ¿no? Implementar las cosas lleva su tiempo y tiene sus complejidades particulares de lo que es. En el papel está todo muy lindo, en los discursos está todo muy lindo, en la implementación hay que se requiere otro tipo de recursos humanos. Alejandro, para redondear, para terminar y vinculado con esto, hace años que hablamos de un plan de viviendas populares para terminar con los asentamientos, etcétera. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? ¿Es posible o es tan difícil, tan complicado que vamos a seguir en el debate? A mí no me entra en la cabeza cómo Uruguay no ha construido en los últimos 15, 20 años, y no me quiero remontar para atrás, una cantidad enorme de viviendas populares para sacar a mucha gente que está viviendo en condiciones lamentables, vergonzosas, que no tenía que dar vergüenza a cualquier uruguayo, que la gente viva con piso de tierra y chapa, hoy en día. Es una vergüenza. Está todo como para hacerse, y además, en todo caso, que no están los fondos, pero perdón, para invertir ¿de qué fondo estamos hablando? ¿Y qué otra cosa puede ser más importante que sacar, construir 25.000, 30.000, 50.000 viviendas en 10 años para erradicar realmente con un plan bien pensado de erradicación de asentamientos? Sí, es difícil, porque uno se pecha con realidades complicadas, no es pasar el bulldozer, tirar y vengo haciendo las casas. Pero no tiene, a mí no me entra en la cabeza que no se puede. Rival, la verdad me da vergüenza que no se pueda. ¿Hay alguien pensando en el día después
de la obra del Ferrocarril Central y UPM2? Esos miles de trabajadores que hoy están ocupados en eso, ¿dónde se van a reubicar? ¿Hay alguien planificando eso a largo plazo? Bueno, a ver, la construcción, las obras, yo vivo de las obras hace 30 años, ¿no? Soy ingeniero civil y es lo que me gusta. Pero empiezan y terminan. Las obras todas empiezan y terminan. Entonces, si hay alguien pensando, a ver, quiero entender bien, si hay alguien, yo diría sí, hay un volumen de obras en el corto, mediano plazo suficiente como para la cantidad de trabajadores que hoy en día están en estos proyectos y se mantenga el nivel de ocupación o mejore. Bueno, eso va a depender mucho de la velocidad que le imprima ahora el gobierno a la gestión de lo que bien dijo el presidente, que se necesita más obra pública. La obra pública es la que genera empleo en todo el país. Y eso hay que elegirlos bien los proyectos, sin lugar a dudas, no es elegir cualquier proyecto, pero yo creo que lo único que puede generar que no se caiga en un bache importante que se va a empezar a dar a partir del segundo semestre del año que viene, a nivel de la ocupación de la mano de obra en todo el país, estoy hablando, es la obra pública, ¿no? Que representa, solamente la inversión de obra pública representa entre un 30 y un 40% del Producto Bruto de la construcción. Después tenemos la inversión privada, que siempre hay algo de inversión privada, y tenemos lo que son la construcción de edificios, vivienda de promoción privada, que eso también está bastante tonificado y se está haciendo, pero no alcanza con eso. Entonces, se necesita más obra pública, y por lo que estuve leyendo hoy, ayer hubo una reunión en presidencia, el presidente con todos los presidentes de las empresas públicas, que son uno de los instrumentos. Yo quiero creer que se está empezando a trabajar en esto que se viene de aquí a un año, ¿no? Alejandro Rival, director de SACEM, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Que pase bien. Hasta luego. Bien, nos vamos a una tanda y ya venimos.